A partir de este momento, el señor secretario dará lectura a la cuenta. Presidente, se han recibido dos documentos. Uno del director del Servicio Nacional de Geología y Minería, por medio de la cual hace llegar su respuesta a los oficios enviados por la Comisión, adjuntando los antecedentes en relación a la siguiente materia: el listado de pertenencias mineras del Salar de Atacama, información sobre pertenencias y servidumbres mineras que hay inscrito Soquimich, entre otras solicitadas por la Comisión. Y un oficio del jefe de gabinete del fiscal nacional del Ministerio Público, don Jorge Abot, por el cual excusa su asistencia a esta reunión debido a un compromiso impostergable de su agenda y además por entender que en la actualidad no existen materias adscritas a la competencia del Ministerio Público. No obstante lo cual hace presente la permanente disposición de prestar colaboración en lo que sea requerido por esta comisión. Que me da la cuenta, señor presidente. Gracias, señor secretario. ¿Algún comentario? Diputada Marcela Hernández. Sí, consultar si está publicada en la página ya la respuesta de SENAGEOMIM o si la pueden enviar a nuestros correos. Debía estar en los correos de ustedes, pero si no, se los envía ahora. Y preguntar si el Contralor todavía no responde sobre... Ok, gracias. Diputada Sepúlveda. Presidente, solo preguntar si cuando se hace la invitación se incorpora que existe una causa, ¿no es cierto?, que existe una causa que está pendiente y que hace más de 4 años o algo así, que nos planteó, ¿no es cierto?, el director de aduana en relación al tema. Entonces, ¿cómo no va a saber el director, el fiscal nacional, ¿no es cierto?, que hay una causa pendiente ya hace bastante tiempo en relación a lo que estamos investigando? Sí, de acuerdo. Todos entendemos que una de las personas que debe estar en esta sesión es el fiscal nacional, así que vamos a insistir con esa invitación, apuntando todos los antecedentes y eventualmente no se hayan enviado. ¿Y razón de la causa, secretario? Si me permite, presidente, yo conversé en 3 oportunidades con el jefe de gabinete del fiscal. La primera oportunidad le hice presente el interés de la Comisión por contar con su testimonio y su asistencia. Él no tenía todavía el asentimiento del fiscal nacional y me contestó el llamado al día siguiente diciéndome que ellos habían hecho una revisión de todas las causas pendientes en el Ministerio Público, no existía nada que tuviera relación con el contrato primero Corfo-Soquimich, ninguna, y de Soquimich pendiente tampoco. Cuando le insistí yo de que a pesar de eso la Comisión quería contar con su testimonio respecto a los antecedentes acumulados por Soquimich a lo largo del tiempo, me contestó por 3ª vez diciéndome que no venía. O sea, hicieron una revisión ellos de los antecedentes y no encontraron. Presidente, pero eso es grave, porque podríamos ver las actas si pudiéramos tener a la vista las actas donde el director de aduana, ¿no es cierto?, saliente, dice que tienen una investigación pendiente con la Fiscalía. Yo no sé si es Soquimich, si es Pampa Calichera, si es... ¿Albemarle no será? No es Albemarle, no. Entonces, a ver si podemos chequear en la... A ver, si me permiten revisar yo esa acta y con ese antecedente formularle nuevamente la invitación para que se refiera, entre otras cosas, a ese tema. Es que yo creo que eso es lo que hay que hacer, porque no es posible que el fiscal nacional, que uno le cree, o sea, que o porque esa causa se archivó y nadie sabe que se archivó, ¿ah?, o porque estamos identificando mal la causa, ¿ah? Entonces, ver las dos, sí, porque no puede ser esa respuesta, a lo mejor estamos nosotros dando mal las indicaciones. E incluso me parece que si no hubiese causa alguna, insistiéramos igual en la presencia del fiscal para la próxima sesión con todos los antecedentes que se hacen. En ese caso, ¿qué objeto le ponemos? Creo que le damos una reacción adecuada que a los temas que maneja en general, su impresión va a ser siempre trascendental, no es cualquier autoridad en el país. Tenemos Bien, la señora... El acta de la sesión número 13 se da por aprobada y la sesión número 14 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Pasando a la orden del día, la sesión tiene por objeto recibir en audiencia a la señora María Eugenia Manó Tapia, presidenta del Consejo de Defensa del Estado, quien ya se encuentra acá y la vamos a invitar a pasar. Esto lo hizo llegar ella, ¿cierto? Sí.
Muy buen día. Agradecemos la presencia de la señora María Eugenia Manó Tapia, presidenta del Consejo de Defensa del Estado, a quienes le acompaña, y de verdad que destacamos que usted se haga partícipe de esta comisión. Sus impresiones, sus comentarios van a ser siempre muy relevantes y esta comisión le otorga la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Ahí está, María Eugenia. Déjate, ¿o no? Señor presidente, agradezco sus palabras y por su intermedio saludo a todos los honorables miembros de esta comisión. Me acompaña el consejero señor Jaime Varela, quien participó directamente en la asesoría que se prestó en su oportunidad a la Corfo en el juicio arbitral que sostenía con Soquimich. Por lo que yo entiendo, a la Comisión le interesa tanto el aspecto civil como el aspecto penal. Nosotros hace poco más de una semana enviamos a la Comisión un oficio con el acuerdo que se adoptó en su momento por el Consejo para aprobar la idea de transigir el juicio arbitral y también los fundamentos y una minuta con las acciones desplegadas en materia penal sobre responsabilidad de las personas jurídicas. Yo me imagino, no sé, señor presidente, si esos antecedentes fueron recepcionados y distribuidos a los miembros de la comisión y en todo caso, si no fuera así, yo haría una referencia. Entiendo que no están en el poder de los señores parlamentarios. Ok, entonces yo voy a hacer un breve resumen de la parte civil para que luego el consejero señor Varela atienda a sus inquietudes o complemente esta presentación, porque como dije, él fue quien asesoró junto con el consejero Carlos Maqueney a Corfo, entre otros abogados, en materia de juicio arbitral. Respecto del juicio arbitral, debo señalar que Corfo contó con sus propios abogados, con abogados externos y además con la asesoría nuestra a través de estos dos consejeros durante la prosecución del juicio arbitral que seguía en contra de Soquimich y por el que pretendía poner término al contrato de explotación que mantenía vigente desde el año 93 para el tema del litio. Esa demanda se presentó por Corfo sobre la base de incumplimientos de parte de Soquimich en el pago de las rentas y al mismo tiempo por el hecho de haber exportado material que no estaba incluido dentro de lo que correspondía. No obstante, muchas gracias. A pesar de que las deudas por rentas eran bastante altas, el resultado del juicio arbitral era poco previsible porque también habían incumplimientos de parte de Corfo. De manera que, como dicen los abogados, la mora purga la mora, es decir, el incumplimiento de una parte sanea el incumplimiento de la otra. Por lo tanto, los resultados del juicio eran bastante inciertos y es por eso que empezaron las conversaciones para llegar a una transacción. El proyecto de transacción fue conocido por el Consejo de Defensa del Estado, el Consejo mismo del organismo, en enero de este año y fue aprobado. Asistió el señor Vitrán a la sesión de Consejo junto con el fiscal de apellido Lagos y ahí expusieron las ventajas de la transacción y nos dejaron una minuta con todos los aspectos involucrados. En resumen, se incluía una prohibición para que el señor Ponce y sus parientes consanguíneos hasta el segundo grado integraran el directorio o tuvieran cargos ejecutivos en la empresa y sus coligadas. Y luego, además, se aumentaba de un 5,8 gradualmente hasta llegar a un 40% de las utilidades
la renta a pagar, incluidos los royalties, al Estado de Chile, lo que representaba una cifra del orden de 7.200 millones entre el año 2018 y el año 2030. También incluyó el pago de $20 millones al contado, que eso incluía las rentas atrasadas y un plus, y además con destinaciones menores de 1%, 0,5%, respectivamente, de las utilidades para el Gobierno Regional de Antofagasta y para las municipalidades de San Pedro, María Elena y Antofagasta, además de $15 millones anuales para las comunidades indígenas de la zona. Además, se contempló que iban a designarse 2 interventores ajenos a la empresa y 2 directores independientes. Además que, como dije, el señor Ponce no tendría cargos directivos. Se adoptaron una serie de medidas de resguardo en materia de medio ambiente y, en definitiva, se aseguró que las inversiones que se realizaran de aquí al año 2030 quedaran en beneficio del Estado, de manera de que el año 2030 el Estado esté en condiciones de volver a licitar o de explotar por su cuenta, lo que con el contrato primitivo eso no estaba para nada asegurado. Eso en términos generales. Sobre la base de estos fundamentos, el Consejo aprobó la transacción y esta se concretó a través de escrituras públicas que fueron puestas a disposición incluso de la Comisión de Minería del Senado. Esos son los aspectos más bien generales a los que yo me puedo referir. El consejero, señor Varela, puede complementar o bien ustedes pueden proceder a interrogarlo en los aspectos que les interese según les parezca. Gracias. Sí. Si me permite, el diputado Icuna había pedido la palabra ahora, al final, pero en el caso de la presidenta, puede ser ahora, antes que demos la palabra y luego. ¿Prefiere al final? No es inconveniente. ¿Sí? Adelante. No, sí, lo que pasa es que hay algo que me llamó la atención de la presidenta, que habló de transacción. Cuando hay una transacción es como un negocio, como un comercio. Entonces, a mí me preocupa ¿qué hubo de transacción? O sea, ¿qué entregó el Estado a través de Corfo para que Soquimich debiera cumplir lo que tiene que cumplir? Entonces, ¿y por qué se transó? Porque si el contrato no lo estaba cumpliendo, ¿por qué se transó? Esa parte no me cuadra, digamos, así a primera vista, digamos, sí. ¿Cierto? Señor presidente, la razón por la cual se llegó a una transacción es porque no existía ninguna certeza en cuanto a que el juicio arbitral se fuera a ganar por el Estado, porque, por lo que dije, había incumplimiento de ambas partes. El contrato que había celebrado Soquimich en el año 1993 era absolutamente insuficiente y no garantizaba debidamente los derechos del Estado. Por lo tanto, si bien Soquimich había incumplido en cuanto al pago de renta y en cuanto a la exportación de materiales, por su lado, Corfo había incumplido una serie de obligaciones de control. Y esto nunca le había cobrado, además. Esto ocurrió producto de se detectó todo esto producto de una auditoría de la Contraloría General de la República. Y el resultado fue que a raíz de la auditoría se hicieron los estudios en Corfo, se determinó todas las deficiencias que existían y se presentó la demanda. Ahora, ¿qué ganó el Estado de Chile? El Estado de Chile ganó asegurarse que mejorar el contrato, que era muy malo, que no tenía ninguna seguridad de que el 2030 fueran a ser suya estas pertenencia o este salar de Atacama, asegurarse que el 2030 sí va a ser del Estado y va a poder disponer de ello con todas las inversiones que se realicen hasta ese año para la explotación, y al mismo tiempo obtuvo el pago de todas las rentas adeudadas con un plus,
y los otros beneficios que señalé para la región y el mejoramiento de la infraestructura y la ayuda a las comunidades indígenas, el mejoramiento en materia ambiental, etcétera. Eso es lo que obtuvo el Estado. Gracias, Presidenta. Yo preferiría que hiciéramos los comentarios a la Presidenta y luego vamos con el... No acumulamos demasiado, ¿no? ¿Sí? Parte civil, parte penal. Diputado Vigura, ¿quiere hacer la consulta ahora? Sí, ya que estamos en eso. Presidenta, primero que todo, buenos días. Agradezco que usted esté aquí. No ha sido fácil para nosotros encontrar que vengan de buena primera a las personas a informar. Así que somos muy agradecidos quienes así lo hacen. Primero, usted habló que Corfo había incumplido algunos aspectos. Me gustaría que se extendiera un poco más y aterrizara en qué aspectos concretos de falta de control Corfo o el que haya sido no cumplió, al punto de que usted decía que esto era, ¿no es cierto?, era un resultado incierto y además que tenía su yayita aquí Corfo también. Lo otro que ha sido recurrente en la investigación, que uno de los aspectos que el contrato realmente confiesa que se hizo sin una rigurosidad, sin un estudio acabado y acucioso, es justamente el pago a los gobiernos regionales, también a San Pedro, a María Elena, Antofagasta y a las comunidades. Porque ¿a título de qué Soquimich le va a pagar a esas comunidades? ¿Qué relación existe para poder entregarle recursos a esas comunidades? Esa parte del contrato quedó bastante en el aire, sin un aterrizaje que le hiciera razonable. Lo otro, ¿por qué no se consideró un contrato nuevo? Si aquí hay aspectos distintos al contrato anterior, hay condiciones distintas, hay situaciones distintas. ¿Qué hay en la negociación que hacen que aquí no exista una definición de un contrato nuevo? Otra pregunta. El Consejo de Defensa defendió conjuntamente con Corfo los intereses fiscales del arbitraje ante la Cámara de Comercio de Santiago. ¿Quién tomaba las decisiones en ese proceso? ¿Corfo o el Consejo de Defensa del Estado? ¿No? Y lo otro, ¿usted está de acuerdo en que los contratos de 1993, que establecía una cláusula especial para que Corfo resolviera su conflicto con Soquimich, ¿no es cierto?, obligatoriamente se haya hecho ante un árbitro designado por la Cámara de Comercio del Estado? ¿No hace razonable pensar de que no es la Cámara de Comercio la que debiera designar un árbitro, sino los tribunales ordinarios de justicia? ¿Por qué se persevera en esa figura, pudiéndola haberla cambiado y haberla ordenado para que sean los tribunales ordinarios y no la Cámara de Comercio la que designe el árbitro en esta situación? Gracias. Gracias, diputado Igure. Diputada Alejandra Soto. Ya, muchas gracias. Bueno, bienvenida, Presidenta, ¿no es cierto?, también al consejero. Nos alegra mucho tenerla acá, porque además son hartas preguntas que estamos tratando de dilucidar y plasmar posteriormente en el informe. Ustedes son muy rigurosos en términos de las cifras, del procedimiento y todo esto. La pregunta es si ustedes revisaron estas cifras, ¿no es cierto?, que plantea Corfo en términos de las pérdidas, porque usted habló de 20 millones de dólares, lo que el Estado de Chile habría perdido, ¿no es cierto?, en relación a los no cobros, ¿no?, de las distintas cosas o los distintos pagos que debería haber hecho Soquimich y sus filiales. Entonces, a mí me gustaría saber si ustedes revisaron toda la argumentación desde el punto de vista económico o desde el punto de vista de las deudas que tenía Soquimich y sus filiales hacia Corfo. Yo me sumo porque por primera vez nosotros tenemos esta información de incumplimientos que tenía Corfo en relación a Soquimich. Esto no había aparecido nunca. Entonces, a ver si nos puede relatar cuáles son esos incumplimientos para esta suerte de empate que pudiéramos o negociación que pudiéramos tener. Lo otro,
A mí no me... Nosotros estábamos muy contentos cuando, ¿no es cierto?, al comienzo del periodo de la presidenta Bachelet se hace este juicio y se dice, mire, terminemos con el contrato y todo, porque aquí efectivamente ustedes están diciendo, ¿no es cierto?, a través de los juicios que se están realizando, que aquí hay delitos graves como cohecho y soborno, ¿ya? Como cohecho y soborno. Sin embargo, ¿no es cierto?, el año 2018, el 17 de enero, está esta sesión del Consejo donde dice sí, vamos con... Pero no es como absolutamente contradictorio decir, con esta misma empresa, con este modus operandi que tiene esta empresa, no solo desde el punto de vista económico, sino también laboral y desde el punto de vista también medioambiental. O sea, es una empresa tremendamente compleja, para no decir, yo lo digo a todos los, es una empresa corrupta que estemos haciendo, y demos un visto bueno, ¿no es cierto?, a un nuevo contrato, pero además de eso, es que tenga un contrato que además tiene mayor nivel de explotación. Entonces, si ustedes chequearon en ese contrato también, con el Ministerio de Medio Ambiente, con todas las otras instituciones, para que no tengamos hoy día las dificultades medioambientales que tenemos. Entonces, esta contradicción, porque esto se produce el 17 de enero del 2018, tiene esta sesión de consejo, y el 26 del mismo mes, en el mismo año, tienen, ¿no es cierto?, la citación de la audiencia de formalización de Soquimich. Entonces, desde afuera y desde lo que está ocurriendo, uno no logra entender el por qué ocurre esta dicotomía entre el Consejo de Defensa del Estado. Eso, presidente, por lo menos por ahora. Gracias, diputada Marcela Hernández tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a la presidenta y al abogado que la acompaña. Quisiera preguntar a propósito de un tema al que se refirió el señor Patricio Solminiak cuando concurrió a esta comisión. Él hizo saber que existía una autorización por parte de Corfo respecto de modificar el sistema de pago que ellos tenían hasta ese momento. Mostró los datos e hizo referencia al documento, quedó de enviarlo a la comisión, pero hasta donde yo sé no ha llegado. Y quisiera saber si ustedes tienen algún registro de algo como aquello. Muchas gracias. Gracias, diputada. Presidenta, dentro de lo que ustedes revisaron para que se pudiera elaborar a juicio nuestro este nuevo contrato, según se ha hecho oficialmente modificación del contrato, si bien SQM paga renta que estaba en impago, una buena cantidad de millones de dólares, pero también eso se contrapone con la cantidad de toneladas, 350.000 toneladas más que se le entrega a SQM. ¿Se sopesa, se discute eso al interior del Consejo de Defensa del Estado cuando se toma esa decisión? Porque con eso uno entiende de fuera, como decía la diputada Sepúlveda, que la verdad es que beneficiamos grandemente a una empresa privada que no es cualquier empresa. ¿Se consideró o eso no fue parte del minucioso análisis que seguramente hicieron? Dejamos con la palabra a usted, presidente. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, claro. Gracias, presidente. Mire, es que tenemos el acta, tenemos la sesión y tenemos la sesión extraordinaria y tenemos el acta que se produce el mismo día, una en la mañana, otra a las 17 horas, se hace el acta de confirmación del visto bueno en relación a lo de Soquimich. Entonces uno dice, ¿se recibió alguna presión en relación a esto? ¿Se recibió alguna presión? Porque una de las cosas que a nosotros nos complica son los tiempos. Son los tiempos. O sea, no, yo conozco los tiempos del Consejo. En esto es de una celeridad impresionante. Impresionante. Entonces uno dice, ¿cómo yo me doy el tiempo para estudiar algo que es complejo, que nosotros hemos tratado incluso de obtener, que no ha sido fácil obtenerla, pero además de obtenerla, de estudiarla? Entonces me confunde y me complica. ¿Por qué? Porque no tiene la coherencia que yo he sentido en las otras cosas que hemos trabajado en conjunto con el Consejo. Es que uno dice, no, aquí hay tiempo para tomar, para buscar las cifras, para chequear, para toda esta cosa. Entonces a mí me cuesta entender los tiempos que ocurrieron. Y lo otro que quiero chequear es el punto C de la sesión, que tiene que ver con la creación de mecanismos de control y auditorías.
Y dice, en particular la actuación de los dos interventores. Yo esa me la salto porque entendemos la lógica. Pero la creación de mecanismos de control y de auditoría, cuando hoy día la única control que tenemos es lo que tiene que ver con esta comisión, con este comité, ¿no es cierto?, de minería no metálica, que era el único que ejercía control sobre esto en estos últimos meses, ¿no es cierto?, que lo crea la propia Corfo. Sin embargo, eso ya no existe porque no tiene recursos. En el presupuesto de la Nación no hay ni un peso para eso. Y se traslada, que eran 1.200 millones de pesos, ¿no es cierto?, se traslada eso al Ministerio de Minería con 300 millones. Entonces mi preocupación es hacia el Consejo, ustedes que firmaron y dieron el visto bueno, ¿están las garantías para que efectivamente se cumpla este control y esta fiscalización? Eso, presidente. Solamente para complementar lo que decía la diputada Sepúlveda, ¿por qué no se esperó una sentencia o laudo arbitral en esta situación, sino que se permitió no sé, como el acuerdo, la conciliación? El Consejo de Defensa del Estado concurrió y estuvo de acuerdo de esta manera de terminar el juicio arbitral. ¿Usted le parece que corresponde, está de acuerdo con ese juicio, a su juicio suyo, digamos? La dejamos con la palabra, presidente. Muchas gracias, señor ¿Y presidente. el acuerdo en qué condición fue? ¿Con qué mayorías? Me parece que unánime. Señor presidente, quisiera, como hay varias preguntas más de fondo, quisiera que procediera a responder el consejero señor Varela, sin perjuicio que hay un par de preguntas que se hicieron que son de opinión, que las voy a dar al final, en lo que corresponde a opiniones personales, digamos. Muy bien, dejamos a don Jaime Varela. Hay varios temas que se plantean. Muy bien. Digo que hay varias preguntas, hay varios temas, algunos se topan, otros no se topan. Si me salto alguna, por favor, me la recuerdan. A ver, respecto a las cifras, nosotros cuando se presentó la demanda, la presentó Corfo, originalmente Corfo, sin la participación del Consejo. El Consejo entró a participar mucho tiempo después, casi un año después que el juicio ya se había iniciado. Por lo tanto, no fuimos nosotros, el Consejo, quienes participó en la redacción de la demanda. Quiero dejar eso bien claro porque me parece importante como antecedente. En segundo lugar, cuando nosotros entramos ya había un equipo jurídico que asesoraba a Corfo, además de sus fiscales, y nosotros entramos básicamente como un apoyo importante para el equipo jurídico y para Corfo. Ahora, la demanda, aquí hubo dos demandas. Hubo una demanda de terminación de contrato de arrendamiento, que iba básicamente orientado a poner término por anticipado y cobrar indemnizaciones de perjuicio respecto a las demandas de las pertenencias OMA, que eran las pertenencias de las cuales que estaban en Salas de Atacama y que eran las que de donde se extraía la salmuera, que después se transformaba en litio. El segundo contrato es lo que se llama un contrato de proyecto, que es un contrato bastante antiguo, complementario. Yo no sé si el de arriendo o el de proyecto son los dos complementarios entre sí. El contrato de proyecto apuntaba no solamente al arrendamiento, sino que también al cumplimiento de una serie de otras obligaciones por parte de Soquimich, y que decía relación mucho más allá del arriendo de las pertenencias con todo el proceso de explotación y comercialización del litio y las obligaciones que ellos tenían para con el Estado de Chile. Este es un contrato celebrado hace muchos años atrás, si la memoria no me falla, durante el gobierno de don Patricio Elwin, en que me parece que el vicepresidente de Corfo, el fiscal de Corfo de esa época era don René Abeliuk, que se modificó un contrato originalmente que se había celebrado entre el Estado de Chile y Soquimich, por la cual se había hecho una sociedad, por la cual esa sociedad explotaría el litio. Era una sociedad con participación paritaria entre el Estado y Soquimich. Posteriormente, el Estado de Chile le vendió a Soquimich su participación y ahí se generó este contrato que fue tan complejo. Cuando se presentó la demanda de Corfo a Soquimich, la cuantificación de lo que se estaba deudando, supuestamente,
por Corfo a Soquimich eran cifras muy aproximadas. Eran cifras aproximadas porque las liquidaciones que presentaba periódicamente Soquimich a Corfo, y ahí hay uno de los incumplimientos de Corfo, y uno de los graves incumplimientos de Corfo, es que nunca se controlaron, nunca se auditaron. De acuerdo con el contrato original, Corfo tenía un cierto plazo para objetar las liquidaciones que le presentaba Soquimich cada vez que pagaba o cada vez que tenía que pagar. Y eso nunca lo hizo Corfo. Esto se vino a detectar en la época en que el vicepresidente de Corfo era don Hernán Cheire, en el primer gobierno del presidente Piñera. Y ahí se da inicio al juicio. El juicio no se inicia durante el gobierno de la señora Bachelet, sino que se inicia formalmente en la época de don Hernán Cheire. Uno de los problemas que tenía Corfo era justamente el poder determinar cuál era efectivamente el royalty que tenía que haber pagado Soquimich a Corfo. Y la determinación de ese royalty era muy complejo, porque el contrato original separaba los ingresos provenientes de las empresas relacionadas a Soquimich de aquellos ingresos de las empresas no relacionadas a Soquimich. Y el royalty tenía que calcularse solo respecto de las empresas no relacionadas a Soquimich. Y la información que se tenía era una información incompleta, una información no controlada, ¿ya? Y con lo cual se entendió por parte de Soquimich, tácitamente, que estaban aprobadas aquellas liquidaciones. Y la fórmula de pago, cuando yo hablo de las liquidaciones me refiero a todo, o sea, la fórmula de pago, los montos de venta a las empresas relacionadas como a las empresas no relacionadas, los costos de operación que tienen que descontarse, los costos por transporte. El contrato tenía una serie de variables económicas, algunas que se consideraban para determinar la tarifa, otras no se consideraban para determinar la tarifa. Entonces, el tema con que se encontraron los abogados de Corfo al inicio, para iniciar la demanda, era muy complejo para determinar la cuantía. Cuando se inició el juicio, se pidieron básicamente dos cosas. Por un lado, el pago de las rentas no pagadas oportunamente, digamos, las diferencias de rentas no pagadas oportunamente, entre lo que Corfo decía que le tenían que haber pagado después de haberse hecho un estudio preliminar, versus lo que había pagado Soquimich, por un lado, y por otro lado se le pedía al árbitro, que era don Héctor Humere, designado por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio, que pusiera término al contrato, anticipadamente, producto del incumplimiento por parte de Soquimich de las cláusulas del contrato de Corfo. Eso es básicamente el tema central. Ahora, ¿cómo se llegó a la cifra de 20 millones de dólares? Se designó un perito, que fue doña Andrea Butelman, una mujer que es economista, que tiene mucho prestigio en el área, y ella hizo un estudio para determinar cuánto sería el monto de la diferencia de tarifas no pagadas por Soquimich a Corfo. Y ella determinó, le estoy hablando un poco de memoria, que era una cifra del orden de 10 o 12 millones de dólares, que era superior a lo que originalmente se había demandado en el contrato. Porque yo me recuerdo que el contrato, que la demanda original era del orden de 5 o 7 millones de dólares, me parece. No puedo dar certeza, pero creo que era eso. Doña Andrea Butelman determinó del orden de 10 a 12 millones de dólares. En el proceso de negociación y de transacción entre las partes, se acordó que el monto que tenía que pagar, en definitiva, Soquimich a Corfo fuera de 20 millones de dólares. Usted preguntaba respecto de por qué la Cámara de Comercio y no un árbitro designado por los tribunales. Bueno, había un contrato celebrado entre el Estado de Chile y Soquimich, y el contrato establecía la cláusula arbitral. Y los contratos son ley para las partes, y el Estado de Chile, a menos que se hubiese acordado con Corfo, con Soquimich, modificar esa cláusula, no tenía más alternativa que recurrir a la Cámara de Comercio, que era el organismo que se estableció en el contrato como árbitro. Y que no es la Cámara de Comercio exactamente, es el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio, que tiene una nómina importante de árbitros, en general todo de bastante prestigio, en general.
y me parece que el árbitro designado Héctor Humere, profesor de la Universidad de Chile, era un árbitro de bastante prestigio. De hecho, Corfo, cuando se designó a don Héctor Humere, trató de cambiarlo, de alguna manera planteó causales de inhabilitación, él no estuvo de acuerdo y se siguió adelante con este juicio, con el árbitro señor Héctor Humere. Déjenme ver otra pregunta. En relación a las cláusulas medioambientales, el contrato original con Corfo no contemplaba mayores medidas, cláusulas, resguardos desde el punto de vista medioambiental. Este tema surge en el proceso del juicio arbitral. Y ahí nosotros conocemos que la superintendencia le cursa a Soquimich una serie de sanciones y multas producto del incumplimiento de medidas medioambientales, de incumplimiento de los estudios de impacto ambiental, de exceso de extracción de salmuera de algunos sectores. La salmuera es la materia prima de la cual se saca el litio, ¿cierto? Y eso motivó a que en el nuevo contrato que se suscribió con Corfo, o la modificación del contrato anterior que se suscribió con Corfo, se incorporaran una serie de medidas y controles medioambientales bastante rigurosos. Entre otros, hay designados auditores medioambientales que tienen que estar permanentemente informándole a Corfo sobre las medidas medioambientales. Se designó, hay una comisión de personas designadas por Corfo para revisar tanto el cumplimiento del contrato cuanto el cumplimiento de medidas medioambientales. Entonces, recién gracias a este contrato se han incorporado a este proceso que existe con Soquimich medidas que permiten controlar el cumplimiento de las medidas medioambientales. Estoy viendo mi apunte, lo tomé un poco rápido, pero... ¿Presiones? Presiones, no, la verdad es que presiones no recibimos. Ninguna, por lo menos yo, y entiendo que Carlos Máquines, y supongo que la señora presidenta tampoco, porque no habría informado, no tuvimos ningún tipo de presión, ni por parte del gobierno, ni por parte de Soquimich, ni por parte de nadie. Nosotros actuamos de manera absolutamente autónoma, como por lo demás lo hemos hecho siempre. Respecto de la consulta que usted hizo, que me acabo de acordar de por qué esta celeridad para aprobar el convenio de Corfo, la verdad es que no fue rápido. Lo que usted tiene a la vista es la última acta. Nosotros durante 2 años que duró el proceso arbitral, semanalmente o quincenalmente estábamos informando al Consejo Pleno de los avances del juicio arbitral, de los avances de las negociaciones, cuando hubo 2 periodos de negociación, ¿cierto? Voy a ir un poquito para atrás. Hubo un primer periodo de negociación más o menos al año del juicio, en que el árbitro le propuso a las partes un acuerdo en monto de plata, en que estuvo muy cercano a producirse, que si la memoria no me recuerdo eran $17 millones, y que eso falló, en definitiva, porque coincidió con el tema de las facturas de Soquimich. Ahí como que surgió este tema, ¿cierto? Y Corfo, con justa razón, estimó que era absolutamente inadecuado en ese minuto, en que estaba el tema en su pic, ¿cierto? Celebrar un convenio con Soquimich, aunque fuese al amparo del juicio arbitral. Y eso significó que el juicio siguiera adelante. Significó también que se diera curso al poco tiempo a la nulidad de la demanda del contrato de proyecto. A la nulidad del contrato de proyecto. Una demanda pidiendo la nulidad del contrato de proyecto. Ahora bien, ¿por qué celebramos el contrato? ¿Por qué celebramos el avenimiento y no esperamos la sentencia definitiva? Fue un tema bastante discutido, tanto a nivel del Consejo cuanto a nivel de Corfo, con los abogados de Corfo, con los ejecutivos de Corfo y entre nosotros. Y todos estábamos de acuerdo, todos los abogados que participábamos, todos los abogados de Corfo y de Soquimich, del Consejo, que participábamos en este proceso, que veíamos muy difícil que el árbitro pusiera término al contrato. Veíamos muy factible que el árbitro condenara a Soquimich a pagar una importante indemnización de perjuicio.
pero veíamos muy complicado que se pusiera término anticipado al contrato, por una serie de razones. Desde luego, Sokimich cuestionaba que debía plata. Sokimich sacaba sus cuentas y mostraba sus cuentas, y resulta que uno sumaba todo y llegaba a la conclusión que Sokimich había pagado, según ellos, más allá de lo que le correspondía por renta, del orden del 15 al 20%, sumado a los distintos años de celebración del contrato. Corfo sacaba sus cuentas en la medida en que iba teniendo la información que la misma Sokimich entregaba por orden del árbitro, y llegaba a la conclusión que tenía razón, es decir, que se le debía plata. Pero esa es una decisión que tiene que sopesar el árbitro, que tiene que el árbitro decidirlo, no depende de las partes unilateralmente, ¿cierto? Por lo tanto, estando en discusión si efectivamente había o no había un incumplimiento por parte de Sokimich en cuanto al pago del monto de las platas, incumplimiento que de alguna manera estaba atenuado por el hecho de que Corfo no había ejercido sus facultades de controlar el pago de las rentas, y algunos de aquellos periodos además estaban prescritos, ¿cierto? De ahí que nosotros veíamos muy difícil que el árbitro, no imposible, pero difícil, que el árbitro considerara los incumplimientos de una magnitud tal que ordenara no solo el pago de indemnizaciones, sino que el término del contrato, con las consecuencias que significaría poner término a un contrato con una empresa de esa magnitud en ese lugar, consecuencias de una serie de razones más allá de la relación entre Corfo y Sokimich. De ahí que nosotros, y esto lo debatimos en el Consejo en innumerables oportunidades, en sesiones de Consejo, en definitiva, entramos apoyando a los abogados de Corfo y a Corfo en su proceso de negociación con la empresa Sokimich. Nosotros, quiero aclarar, no participamos directamente en las negociaciones del término del contrato. Esas negociaciones las llevó, yo diría, en la parte más importante, prácticamente de manera personal, el vicepresidente de Corfo y el fiscal de la época, con el apoyo de su equipo jurídico. Y además, el fiscal de la época, el señor Vitrán, para los efectos de esta negociación, contrató especialmente al abogado Felipe Bulnes para que lo asesorara en el proceso de negociación con Sokimich. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nosotros como Consejo lo que hicimos, una vez que, después de un largo proceso, porque fueron muchas semanas de negociación, varios meses, fue conocer el texto, le hicimos algunos comentarios, algunas observaciones, pedimos algunos cambios de aquellas cosas que nosotros considerábamos que se podían perfeccionar, y en definitiva, cuando se presentó el texto final, que ya lo conocíamos en el Consejo, que estuvo a disposición de todos los consejeros en la Secretaría del Consejo como 3 o 4 meses, para que cada uno de los consejeros pudiese analizarlo y leerlo con detenimiento, de tal manera que cuando se hiciera la sesión respectiva en que concurrió el vicepresidente, ya se tuviese el conocimiento detallado del contenido del convenio. Y así se hizo. Entonces, si bien en una hoja aparece como muy rápido, muy inmediato, con mucha celeridad, no hay en realidad ahí una historia de todo lo que significó para atrás. Yo no sé si tuvo 3 meses o algo por el estilo. Semanas, perdón, rectifico, como 3 o 4 semanas, el convenio en la Secretaría del Consejo, a disposición de los consejeros. Era un documento reservado en ese minuto, por eso se estimó prudente mantenerlo así. Presidente, hay una pregunta que no ha contestado, si es que tenían conocimiento del documento que aludió Solminiac en la comisión. Perdón, ¿cuál es el documento? Sí, disculpe. Don Patricio Solminiac hizo referencia a que existía una autorización por escrito, una resolución de Corfo respecto de cambiar la modalidad de pago que originalmente estaba en el contrato. No, ya sé a lo que usted se refiere. No, eso en realidad no es así. Esa es una interpretación, yo diría, un poquito interesada que hizo la defensa de Sokimich en su oportunidad. Lo que hubo fue un intercambio de correspondencia entre un funcionario medio de Corfo y un funcionario medio de Sokimich respecto de
A ver, el cálculo del royalty se hacía, de acuerdo con debería haberse hecho de acuerdo con el contrato, considerando las ventas que hacía Sokimich solamente a empresas no relacionadas. Es decir, aquellas empresas en las cuales Sokimich no tenía ninguna participación, ni propietaria, ni comercial estable, ni nada que pudiera entenderse como empresa relacionada, sino que solamente a un tercero. ¿Qué es lo que pasa? Sokimich le vendía mucho más litio a las empresas relacionadas, las que a su vez revendían a terceros. Entonces, el planteamiento que nosotros hacíamos era que el precio que debía considerarse no era el precio de venta a la relacionada, sino que el precio de venta que la relacionada hacía un tercero, porque ese era el espíritu del contrato. Bueno, en algún momento hubo un intercambio de cartas, mucho antes que se iniciara el juicio, en que Sokimich entendió, estoy hablándole de memoria porque son muchos los detalles, mucha la información, en que Sokimich entendió que Corfo estaba de acuerdo en que se considerara como precio de venta para calcular el royalty, el precio de venta a las empresas relacionadas. Lo que nunca fue así. Y eso se desmintió permanentemente tanto en el transcurso del juicio cuanto en la negociación. Sokimich siempre dijo, Corfo siempre dijo que el precio de venta a considerarse es el precio de venta al consumidor final. Y así quedó establecido en un nuevo contrato, en el contrato modificado. Yo más detalles sobre eso se los puedo hacer llegar después porque no lo tengo aquí de memoria, pero ese era básicamente el problema. Sí, antes de dar la palabra, la presidenta había manifestado que había un par de alcances que quería hacer en razón de en relación lo a la hace pregunta y luego voy a la ronda. Está relacionado con... Ya, si es preciso, diputado. Sí, que todos saludarla. Cuando vino aquí el director Vitrán, justamente se le preguntó este tema de la venta del producto litio, que tiene distintas formas, al extranjero, y que aquí se vendía con un precio más barato que lo que se vendía después el extranjero a sus futuros clientes, y él aseguró aquí en esta comisión de que el precio que cobraba Chile por su impuesto que le correspondía es por el precio más alto que vendían en el extranjero, no por el precio que salía de acá. Entonces aquí hay una contradicción, presidente. ¿Me permite? Lo que pasa es que yo estoy comparando no el precio de Chile con lo que se vendía en el extranjero, sino que estoy comparando el precio de venta a empresas relacionadas versus empresas no relacionadas. Para los efectos de impuestos, lo que Chile al final recibía era el precio final de venta de esa empresa relacionada o la que fuera en el extranjero. De ahí el Estado de Chile recuperaba todos sus impuestos. Eso, más que nada para aclarar la contradicción que yo escuché del señor Vitrán. Sí, yo entiendo, en respecto al último punto, entiendo que originalmente era como se señala acá, que originalmente, como lo ha dicho el consejero Varela, el precio que se consideraba era el de venta a las empresas relacionadas y no el que debía ser, que era el valor final a los terceros. Y eso se corrigió en el ámbito de la negociación y de la transacción en el nuevo contrato. Así es. Así es. Quedó establecido que el precio era el precio de venta al consumidor final. No, nosotros le aclaramos que eso se corrigió porque antiguamente se entendía así por Sokimich y no había sido cuestionado, me imagino, por Corfo. Así es. Y se modificó ahora en el contrato nuevo. Y Sokimich, complementando eso, Sokimich sostenía en el juicio que era más favorable para el Estado, para Corfo, los precios de venta obtenidos en empresas relacionadas que las no relacionadas, dando una serie de argumentos de por qué y tratando de demostrarlo estadísticamente de por qué era más favorable. Presidente, un segundito. Antes de ir a la segunda ronda, usted había manifestado que quería hacer un par de alcances. Solamente para responder a título personal respecto de las opiniones que se pidieron en cuanto a la bondad de la transacción.
Antes de eso quiero hacer una aclaración y reiterar lo que dije en un comienzo en cuanto a que el Consejo de Defensa del Estado participó como asesor porque Corfo tenía su propio equipo de abogados y además tenía abogados externos y se pidió la concurrencia del Consejo de Defensa del Estado, que se concretó a través de 2 consejeros, los señores Varela y McKinney, con el único objeto de demostrar que aquí había un interés superior del Estado en la obtención de una sentencia favorable o de una transacción favorable para los intereses del Estado, para que no pareciera una mera negociación de carácter comercial entre Corfo y Soquimich. Por lo tanto, la asesoría que presta el Consejo de Defensa del Estado estaba más bien referida a la legalidad y al cumplimiento de los intereses estatales en la materia. No opina, ni le corresponde tampoco, no habría podido, ni aún en circunstancias normales, aunque hubiera sido el único abogado de la causa, no le correspondería opinar sobre el mérito de los acuerdos. Si a Corfo le pareció que los acuerdos a que se arribó eran convenientes económicamente y a nosotros nos parecían razonables, nosotros íbamos a estar de acuerdo, en la medida que no se incurriera en ninguna ilegalidad y en la medida en que se advirtiera que el resultado final iba a favorecer al Estado, que, como señalé, era muy importante recuperar la propiedad de esas pertenencias. Ahora, en cuanto a la bondad de la transacción, a mí me parece que sí fue favorable porque, reitero, no había ninguna certeza, o más bien habían antecedentes demostrativos de que se iba a perder el juicio, el juicio arbitral, en el sentido que no se le iba a poner término a los contratos que existían y esos contratos eran altamente desfavorables para el interés nacional. Por lo tanto, a raíz de las negociaciones, lo que se logró fue mejorar sustancialmente los contratos que existían con antelación. Y en eso a mí me pareció que era conveniente. Luego, en cuanto al tema de la bifurcación del Consejo, en cuanto a que, por un lado, estaba asesorando en el arbitraje y estaba llegando o estaba dándole una aprobación a un acuerdo o transacción en el ámbito civil arbitral y por el otro estaba persiguiendo a Soquimich. Quiero señalar que estamos acostumbrados un poco a eso, no es el ideal, evidentemente, pero nosotros tenemos un doble rol. Por su ley orgánica, el Consejo de Defensa del Estado tiene que defender en materia penal el interés de la sociedad en cuanto a los delitos que cometen funcionarios públicos y en cuanto a delitos que dañen el patrimonio público, fiscal o estatal. Y en esa medida está obligado a ejercer las acciones penales que correspondan. Por el otro lado, en materia civil, igualmente tiene que defender los intereses pecuniarios del Estado. Ya he dicho en qué consistían, en este caso, los intereses civiles del Estado. Y puede que se dé el caso que una misma empresa, como en Soquimich, una misma empresa o una misma persona natural, al mismo tiempo que incurre en un delito, tenga también un juicio civil en el cual haya que defender el interés del Estado. Se nos produce mucho, en muchas circunstancias, especialmente en materia de derechos humanos, en que hemos debido perseguir la responsabilidad penal de agentes del Estado y al mismo tiempo hemos tenido que defendernos de las demandas civiles de indemnización de perjuicio. Esas eran las 2 preguntas que me pareció que eran de opinión personal. ¿Me permite? Sí. Hay un tema que no lo han respondido, comentado, que tiene que ver con esta cantidad de miles de toneladas, ¿cierto?, que ustedes en la elaboración del nuevo contrato permiten y que a juicio de muchos creemos que con eso se beneficia directamente a la empresa. ¿Se analiza eso en profundidad? ¿Qué connotación efectivamente le dan ustedes o no tuvo una gran relevancia cuando revisan todas las cosas? Fue una materia, perdón. Muy bien. A ver, fue una materia largamente debatida tanto en el Consejo como con Corfo. El aumento del tonelaje de litio que se le autoriza a sacar a Soquimich. Ahora, debo señalar que el contrato, que se mantiene la vigencia del contrato original. Soquimich siempre planteó la necesidad de prorrogar el contrato por lo menos 15 o 20 años más.
Corfo y nunca estuvo de acuerdo en eso. Sí se le autorizó básicamente a aumentar la cantidad de mineral o litio que podía extraer. Para eso Corfo tuvo presente varios informes de carácter técnico que demostraban que hoy día existía la tecnología para mejorar la productividad y poder extraer más material de Salar de Atacama sin generar mayor perjuicio. Esa fue, diría yo, la principal concesión que le hizo Corfo a Soquimich. Contra eso se establecieron una serie de otras medidas en favor del contrato. Por ejemplo, los controles, hay varios mecanismos de control, tanto desde el punto de vista técnico, de lo que pueda retirar Soquimich del Salar de Atacama, cuanto control respecto del manejo de la información, control de medidas medioambientales, control en la sociedad y las modificaciones al gobierno corporativo Soquimich, que son importantes, que yo creo que todos la conocen, ¿cierto? Hemos visto cómo de alguna manera algunos personeros de Soquimich han tratado de entrar por el lado y evitar ese control, y en definitiva en nada de eso se obtuvo, ¿ya? Por lo tanto, yo diría que hubo una mejora sustancial en favor de Corfo y en favor del Estado de Chile en los contratos, mucho mejor que los contratos que habían antes del conflicto. La verdad es que los contratos que habían originalmente celebrados, con las modificaciones que se hizo en la época de cuando era vicepresidente o fiscal sobre Beliú, son sustancialmente mejores. Sustancialmente mejores. Desde luego, el monto de la renta a pagar puede llegar hasta el royalty, hasta el 40%, cosa que en el otro contrato no era posible bajo ninguna circunstancia. Se obliga a Soquimich a tomar una serie de medidas medioambientales. Se establece una comisión con gente designada por Corfo para verificar el cumplimiento del contrato. Y hay un comité de directores en la cual nosotros, quiero decir Corfo, indirectamente va a tener participación porque se designa dentro de ese, con el acuerdo de Corfo, el nombre de las personas que participan en esta comisión. O sea, hay una serie de medidas muy importantes, ¿ya?, que mejoran el control por parte de Corfo frente al cumplimiento del contrato de Soquimich. Gracias, señor Varela. En esta segunda ronda tiene la palabra don Francisco Eguiguren, luego Miguel Villado, la diputada Sepúlveda. Presidente, por intermedio suyo, quisiera comentar un hecho que me hace mucho ruido. Aquí se ha dicho que el Corfo no tenía la capacidad de fiscalizar y de controlar el contrato. Yo, del Consejo de Defensa del Estado, en un juicio arbitral, si yo percibo que está ocurriendo eso, no veo cómo puedo mantenerme si ustedes son los que defienden los intereses públicos del Estado de Chile. ¿Cómo puedo mantenerme al margen de eso y no excluir de un proceso como un juicio arbitral a Corfo y asumir ustedes solos la defensa de este interés público comprometido con el Estado? Entonces, eso por un lado, porque de verdad que usted me habla de que existe una comisión que va hoy día a controlar el cumplimiento de este nuevo contrato. Al mismo tiempo, Sebastián Sichel nos dice que él se encuentra con Corfo con una persona encargada del contrato. Lo declaró aquí. Y que es él el que engrosa esta fiscalización. Por lo tanto, aquí existe no una contradicción, porque yo le creo absolutamente lo que ustedes me comentan, pero la aterrizada es lo que a mí me preocupa, porque en definitiva el papel lo aguanta todo, pero ¿qué está ocurriendo en la práctica? Y eso a mí sí me preocupa, porque la verdad que veo, y usted me veía escribir aquí, yo estaba escribiendo a un abogado y le decía, oye, ¿el Consejo de Defensa del Estado puede intervenir aquí? No puede intervenir, pero si en el juicio ve que existe una falencia de Corfo, ellos sí tienen la facultad para excluir a Corfo y asumir solo la defensa. ¿Por qué no se hizo eso? O la pregunta es, ¿se pensó, se revisó? Porque hoy día lo que se siente en el aire es que Corfo no tiene las condiciones para controlar y fiscalizar un contrato de esta naturaleza. Y no es la contraparte adecuada e idónea que nosotros quisiéramos tener frente a estas empresas. Gracias, presidente. Gracias, presidente, por su intermedio. La verdad es que
me quedan algunas dudas, pero las voy a resumir en dos. Según lo que ustedes expresan, ustedes fueron notarios, ¿cierto?, o ministros de fe de este contrato. Más que ustedes hacerlos, ¿cierto?, fueron ministros de fe. Y constataron que había un contrato desfavorable para el Estado de Chile, ¿cierto?, y que había un daño patrimonial fiscal, ¿cierto?, y que ustedes regulan, ¿cierto?, los intereses pecuniarios del Estado. ¿Cómo validaron en esa negociación, si ustedes supieron, lo que Sokimich decía que le debían, o lo que Sokimich decía lo que exportaba? Porque aquí el director de aduana y el director de SECHEM dijeron que no tenían la más mínima idea de qué es lo que se exportaba Sokimich. Entonces, ¿cómo van a validar en un contrato algo de que la empresa les coloca el monto y dice, mira, esto exportaba, y sobre esa base se empezó una negociación? O sea, no hubo ninguna contraparte que validara, ¿cierto?, lo que se decía en un contrato amordazado. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es que ustedes, según lo que entiendo, un contrato desfavorable, que hubo daño patrimonial fiscal, o sea, hubo dolo en los contratos anteriores. O sea, hubo una acción de alguien en ese contrato que no fue lo suficientemente, pero que pueda estar protegiendo al Estado de Chile, porque si quedó desprotegido, alguien falló en la protección del Estado de Chile en el primer contrato. ¿Hay alguna reunión, algún acta donde ustedes hayan analizado dentro de los consejeros poder ver si existía el mérito para hacer una acción judicial o normativa o juicio de cuenta, no sé, lo que sea, contra las personas que hicieron el contrato anterior, dado de que ustedes mismos dicen que el contrato era desfavorable y había un daño patrimonial al país? Eso es, presidente. Primero, yo me alegro mucho, era muy necesario que ustedes pudieran venir, porque quizás habíamos escuchado a Sokimich y habíamos escuchado a Corfo. Sin embargo, poder restablecer un poco la historia o los argumentos a través de una instancia más bien neutral es distinto. A mí me interesaría poder tener las actas del Consejo, si es posible, donde ustedes hicieron el análisis en este periodo, en relación porque ahí nos daríamos cuenta de cómo se hizo el proceso, de cómo fue, ¿no es cierto?, instaurándose este acuerdo en relación a lo que ustedes informaban al Consejo. Así, poder tener las actas, presidente, a lo mejor pedírsela oficialmente a través de un oficio de fiscalización. Ustedes hablaron del incumplimiento, yo creo que eso está como relativamente claro, pero hablaron de otro tema que tiene que ver con el material que no correspondía. Esa fue la frase que se usó. Entonces, si nos pueden ayudar a saber qué es lo que ocurre con ese material que no correspondía. Y además, porque vino el director de aduana para acá. Y él hizo una apreciación en relación a una denuncia que hizo aduana a la Fiscalía, precisamente por facturas, ¿no es cierto?, que no teníamos, no se sabía qué es lo que había ocurrido, qué es lo que había pasado con los impuestos, etcétera. Si ustedes saben algo en relación a esa arista, a una denuncia a la Fiscalía que se hizo ya hace alrededor de 4 años, ¿no? 4 años, y que lamentablemente no hemos tenido ninguna noticia en relación a esto. Eso, presidente. Diputado Marcelo Badía. Gracias, presidente. Pido en primer lugar disculpas por haber llegado tarde y pido disculpas también a los invitados si es que lo que pregunto ya fue consultado, pero a partir de lo que le escuché a la presidenta del Consejo, yo quisiera ver si entendí bien. O sea, había serio riesgo de perder el juicio arbitral. ¿En qué basan esa apreciación? Porque fue exactamente lo que nos dijo acá el exdirector de Corfo. O sea, que frente a un segundo riesgo, que había habido un primer evento en el que la señal del juez árbitro había sido negativa, y hubo un segundo evento en que las condiciones venían también malas, o las señales eran malas, que se había adoptado este acuerdo. Es decir, ¿en qué se fundó ese análisis? ¿Cómo es que en el marco de un juicio arbitral se puede tener una cierta apreciación de las
posibilidades que tiene una parte en el juicio arbitral. Eso es lo primero. Y lo segundo, yo me leí el Power, imagino que fue el que presentaron, y entiendo, si es que no leí mal, que el Consejo considera errado el obrar del Ministerio Público al proceder a la suspensión condicional en el procedimiento. Y también citan una apreciación de don Guillermo Pedrabuena, el primer fiscal del Ministerio Público, respecto del mal uso de este mecanismo. Pregunto, una opinión de fondo respecto de esto, si el Consejo la tiene, si esto se está convirtiendo en una práctica recurrente en juicios donde hay interés fiscal, por ejemplo. Y finalmente, si ustedes consideran que hay incumplimiento de los tratados internacionales que Chile ha suscrito al respecto, particularmente la Convención de Naciones Unidas y el protocolo, no sé si es protocolo, pero creo que el protocolo, el nombre técnico de ingreso de Chile a la OCDE, que nos obligó a hacer varias modificaciones legales, entre ellos la creación de los tipos penales que afectan a las personas jurídicas, que no existía en Chile hasta fue un prerequisito para poder ingresar a la OCDE. Porque si uno revisa el estándar OCDE, por lo menos esa es mi impresión, yo participé de ese proceso de dictación del Estatuto de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas a propósito de nuestro ingreso a la OCDE, a primera vista pareciera ser que no estamos cumpliéndolo, o sea, que aplicar suspensión condicional del procedimiento no pasaría el test de cumplimiento del acuerdo de la OCDE, pero como hay una opinión más ilustrada que la mía, prefiero que la pueda responder la presidenta del Consejo. Gracias. Gracias, diputado Díaz. Dejamos con la palabra a la presidenta y al señor Varela. Bueno, respecto de la capacidad de controlar el juicio y de asumir la representación directamente del Consejo de Defensa del Estado, lo que puedo señalar es que nuestra ley orgánica no lo permite. Además, no estábamos tratando un tema de una defensa mal efectuada, una defensa legal o jurídica mal efectuada en el juicio arbitral, sino que todas las deficiencias que se han señalado de incumplimiento están referidas al periodo anterior, a muchos años anteriores en que no se controlaban las cantidades de litio que salían del país. Y a eso se debe haber referido el director de aduana en la materia, porque aduana no tenía control verdaderamente, y si alguien incumplió sus obligaciones o fue negligente, como se ha dicho acá, es en Corfo, y a través de muchos periodos, de muchos vicepresidentes distintos y de muchos directorios distintos, de manera que esto se arrastra desde el 93 en adelante. Por lo tanto, el tema no era la deficiencia en el juicio, sino eran las deficiencias de controles anteriores de otro carácter, de carácter técnico, de carácter económico, material más bien, ¿ya? Ahora, el Consejo no tiene competencia para desplazar. Corfo es un organismo que tiene personalidad jurídica, obviamente patrimonio propio, y sí nos puede pedir que colaboremos con sus defensas o que asumamos su defensa si ella lo pide. Pero la facultad de desplazar a Corfo no la tenemos, solamente la tenemos en materia penal, que es para si un organismo público no está actuando adecuadamente en las investigaciones o en los procesos penales, sí podemos desplazarlos. Eso en términos generales sobre el juicio arbitral. Respecto de las acciones penales, si se cometieron o no ilícitos penales, nosotros no nos corresponde calificarlos porque nosotros no somos investigadores. Yo comenté que esto se detectó a raíz de una auditoría de la Contraloría General de la República y a ella es a quien corresponde auditar e investigar y establecer las responsabilidades incluso administrativas. Y si le parece, y puede hacerlas efectivas, y si le parece que además de haber responsabilidad administrativa, pudiera haber responsabilidad de carácter penal, ella nos remite los antecedentes a nosotros y nos pide que actuemos penalmente, cosa que no ocurrió en este caso. Sí, en la medida que hayan evidentes signos de haberse cometido delito, podemos hacerlo. Luego se mencionó la posibilidad de acceder a las actas. Eso es bastante más complejo porque tenemos el tema del secreto profesional
donde se discuten las estrategias de defensa, de manera que no sé si sea posible. Y respecto de lo que mencionó el director de aduana en cuanto a que había detectado algunos problemas en materia de facturación respecto de las exportaciones del litio, que no estoy segura si lo exportaban como litio o como salmuera. De las dos cosas. Las dos cosas. Bueno, ese es un tema que tampoco queda dentro de las competencias del Consejo Especial de Estado porque incide en materias tributarias o aduaneras y esas materias son directamente de responsabilidad del Servicio de Aduana perseguirlas tanto a nivel administrativo como penal y del Servicio de Impuestos Internos, como ustedes saben que ellos tienen la exclusividad en el ejercicio de la acción penal. Y finalmente, respecto del tema penal propiamente tal y del PPT que mandamos, no lo hemos visto aún, lo vamos a ver en unos momentos más cuando terminemos la arista civil. ¿Me permite complementar un... ¿Y sobre el riesgo de juicio y la pérdida de juicio de Perdón. A eso me quiero referir. A ver, nosotros en el Consejo siempre pensamos que no es que fuéramos a perder el juicio arbitral. Lo que no íbamos a obtener es una sentencia 100% favorable, en el sentido de, por un lado, obtener el pago de una indemnización de perjuicio por las rentas incompletas y, por otro lado, obtener la resolución anticipada del contrato. Siempre pensamos que la resolución anticipada del contrato era difícil de obtener. Era difícil, lo dije al comienzo, parece que antes de usted estuviese aquí presente. Siempre pensamos que lo podíamos ganar desde el punto de vista de las platas. Ahora se discutía el monto, ya lo señalé al comienzo, se discutía cuánto era el monto de los royalties que no había pagado Sokimich a Corfo. Básicamente no se sabía porque no había información. Y no había información porque no había control de Corfo sobre el cumplimiento del contrato por Sokimich. Cuestión que evidentemente el Consejo, yo diría que la administración de Corfo, cuando asumió la necesidad de demandar, no eran los responsables, venía de administraciones anteriores, que fueron bastante, yo diría, bastante, no sé si laxo en la palabra o confiados en cuanto a aceptar las liquidaciones que entregaba Sokimich. También se puede decir lo mismo que tampoco había un control al nivel que debería haber habido respecto a la Comisión Chilena del Litio. Pues la Comisión Chilena del Litio era la que tenía que aprobar anualmente la cantidad de extracción que se podía y de exportación que se podía hacer. La SECHEN. Tampoco existió ese control exhaustivo, solo al final, después que se inició el juicio, que nosotros entramos y nosotros mismos pedimos en varias oportunidades que se oficiara la SECHEN, empezaron a generar movimientos y se generó una dinámica destinada a controlar mejor todo este proceso de producción, extracción y comercialización del litio. Pero son hechos que a nosotros como Consejo nos exceden absolutamente, tanto por la materia cuanto por el periodo en que esto sucedió. No entendí, discúlpeme, cuando usted dijo que nosotros nos habíamos referido a material que no correspondería. No sé a qué se refería con eso, o qué dije yo o la presidenta. Porque ustedes dijeron dos cosas, que se había hecho un nuevo contrato, o sea, se había llegado a esto por el incumplimiento, ¿no es cierto?, del contrato en términos de lo que no se había pagado, eso es lo que hemos visto todos, pero del material que no correspondía. Esas fueron las dos frases. ¿Ah? Sí, las dos frases. Entonces, por eso dije yo, bueno, el material que no correspondía, ¿qué es lo que pasa ahí? Por eso lo relacioné con aduana. ¿Ah? ¿Ya? Entonces, por eso lo relacioné. Yo me refería a eso y el tema dice relación con haberse prohibido para el futuro la exportación de salmuera por efectos ambientales, porque hasta antes de la transacción y de las modificaciones del contrato se exportaba, como acaba de aclararlo el consejero Varela, se exportaba litio y salmuera. Y entonces eso, no sé las razones técnicas, pero desde el punto de vista ambiental es improcedente exportar o extraer la salmuera. También, perdón, complementando eso, también no solamente por un problema medioambiental, porque la salmuera es fundamental para la sustentabilidad del salar, sino que también por un problema económico, porque el proceso de extracción del litio se hace en la salmuera. Y si
exportaban salmuera a empresas relacionadas y hacían el proceso afuera. Por lo tanto, lo que se declaraba como venta, y eso se discutió también en el contrato, era si se incorporaba o no se incorporaba para el cálculo del royalty el precio de venta de la salmuera. Según Soquimich, no se incorporaba, no debía incorporarse, por los términos del contrato que estaba originalmente suscrito. Nosotros decíamos que sí, apuntando más bien al espíritu del contrato, porque efectivamente la letra del contrato no estaba claro eso, ¿de acuerdo? Entonces lo que se determinó, lo que se descubrió, entre comillas, en este proceso, es que Soquimich sacaba salmuera, exportaba salmuera y a través de procesos industriales realizados en el extranjero se vendía litio, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente que el perjuicio para el cálculo del royalty era muy importante. Y eso quedó también solucionado en el contrato nuevo. Don Nino para Bartolú, para pasar luego al... Gracias, presidente. Gracias. Para explicar a las personas que no fueron al salario y no vieron el proceso productivo, la verdad es que lo que sale de la tierra, y cualquier persona cree que es sacar y ahí está el litio, no es así. Lo que sale de la tierra es agua salada. Y esta agua salada, sus salobres, tiene el 0,2% de litio. 0,2%. O sea, imagínense las toneladas que hay que mover para poder obtener el litio. Así es. ¿Cómo lo exporta Chile? Lo exporta como cloruro de litio o carbonato de litio. Así es. ¿Y por qué lo hacen? Porque no está la tecnología, no lo tienen acá para poder hacer el litio, la masa de litio. Y que han sacado la cuenta en que es mejor que el que me compra haga el proceso porque me saca más litio, porque les interesa a ellos. Y el precio del carbonato de litio vale exportado $5.527 por tonelada y que va con un 18,8% de litio. Y el 100% de litio puro que lo hacen afuera vale $29.400 y por eso tengo entendido, y por eso quiero que ustedes certifiquen, no sé si ustedes, pero alguien, que si Chile cobra por ese litio o por el primer litio. Claro. En el caso del cloruro de litio, nosotros vimos el proceso concentrado en el 5,5%, después de 30 procesos que de estabilización, de laguna estabilización, grandes extensiones de terreno, no hay elementos químicos por medio, solamente unión de aguas con aguas para poder, ¿no es cierto?, precipitar lo que no quiero que esté en la solución. Y eso lo logran concentrar después de 30 procesos en 5,5% de litio que lo venden a $1.562 la tonelada. Y el litio puro concentrado, ¿no es cierto?, vale $28.200 por tonelada. Entonces, a veces cuando uno escucha es que no se sabía, claro, no sabían, pero a alguien se le ocurrió, veamos qué es lo que llevan. Y cuando hicieron el análisis, cuando compraron los equipos, que se gastaron $500 millones de pesos en la aduana para poder verificar que lo que se sacaba era lo que era, efectivamente esos análisis arrojaron que lo que estaban exportando era exactamente lo mismo. O sea, aquí nosotros lo que tenemos que ver es el accionar de la Corfo con Soquimich, si su acto fue legal o no fue legal. Ese es el objetivo, no es de la empresa misma en sí, sino que es de Corfo. Mira, actuó, y por eso ustedes han dado las explicaciones, actuó correctamente, pensamos esto, nosotros, porque ustedes son los defensores de todos nosotros, ¿cierto?, como Estado. Y eso es lo que nosotros tenemos que preocuparnos, porque los otros datos están claros. ¿Cómo se vende, cómo se saca? Porque además aquí Soquimich tiene carbonato de litio, carbonato de potasio. También hay otros elementos que están de yodo también, ¿no es cierto? Entonces, pero aquí estamos empezando en el litio y por eso da la sensación, y como se está haciendo grabado, es para desmitificar el tema de que poco menos que el litio lo toman así de la mano y se forma una pila. No es así. Es un proceso larguísimo, después de 6 meses, ¿no es cierto?, de producción y hasta 18 meses para poder sacar el litio concentrado para que pueda ser utilizado en batería. Por lo tanto, yo iría más allá de mis colegas, es el tema del acto administrativo de lo que hizo Corfo, si tenía las facultades para hacer esta nueva ampliación o no lo tenía. Ese es lo que prácticamente debemos concentrar, porque concentrarnos en Soquimich la verdad que no lleva a ninguna parte. Esa es la figura. Yo creo que para nosotros lo importante es si el acto que hizo Corfo con Soquimich al entregarle nuevos procesos productivos era legal, era válido para el Estado o no era válido. Y lo que he escuchado es que a usted al parecer tenía más a favor que en contra. ¿Me permite un comentario? Gracias, diputado. Señor Ladela. El contrato efectivamente distingue el tipo de producto en relación a la tarifa. Cada producto tiene una tarifa distinta, ¿cierto? Carbonato de litio, las distintas formas de litio. Además tiene precio por el yodo, por el boro, y ya no me acuerdo cuál otro, el carbonato de calcio, ¿cierto?, que es lo que usa básicamente, entiendo, para producir esa litio. Exactamente. Todo eso ha sido tarificado
de manera distinta, ¿cierto? Y los royalties pueden llegar, como explicó la presidenta al comienzo, hasta más del 40% del valor de exportación. Valor de exportación hoy día claramente estipulado, calculado sobre el valor de venta a terceros no relacionados. Y si hay un tercero relacionado, el precio que se considera es el del comprador final, no el del comprador tercero relacionado. ¿De acuerdo? Ahora, respecto de las facultades, nosotros aquí yo creo que es súper importante tener presente que el Estado de Chile tenía un contrato firmado con Soquimich. Nos guste o no nos guste, había un contrato firmado, aprobado por Contraloría, aprobado en su oportunidad por el Consejo de Corfo, que es un organismo colegiado, ¿cierto? Y el contrato era válido. Ahora, ante los incumplimientos del contrato, detectado por un informe de Contraloría, básicamente por la falta de control, se dio inicio a todo este juicio, ¿cierto? Y que fue derivando de un juicio que era más bien pequeño, cobrando cierta cantidad de plata que se estimaba que se debía, con la poca información que tenía Corfo en esa época, porque no hacía un buen control, a terminar en una demanda, en dos demandas bastante más cuantiosas, y con los resultados que todos conocemos. Y se celebró este contrato con una modificación del anterior, como usted decía, señor diputado, que podría haber sido un contrato nuevo. Sí, podría haber sido un contrato nuevo, pero al final fueron modificaciones sustanciales. Yo creo que no es tan importante si es nuevo o una modificación anterior, porque si hubiese sido uno nuevo, las condiciones habrían sido prácticamente las mismas de las que hoy hay en el contrato modificado. El contrato modificado, en mi opinión, mejora de manera muy importante las condiciones de Corfo. Yo creo que sí. Aclárense que estoy equivocado, que si fuera un contrato nuevo, ese no habría exigido un informe de evaluación ambiental, de impacto de evaluación ambiental por el aumento de la extracción de mineral. Lo habría exigido, sin duda. Por eso que se adoptaron en este contrato todas las medidas medioambientales, los controles medioambientales necesarios para evitar los problemas que se suscitaron en el antiguo contrato. Efectivamente se hicieron. Ahora, para hacer un contrato nuevo, evidentemente se requiere el acuerdo de las partes. Y nosotros preveíamos que iba a ser muy difícil obtener un acuerdo de Soquimich, en el sentido de partir de cero, con un contrato absolutamente nuevo. Presidenta, usted quedó con la palabra para... Muchas gracias. Sí, además hay que recordar que se mantuvo la vigencia, con mejores condiciones se mantuvo la vigencia del contrato, o sea, no se amplió. Eventualmente en un contrato nuevo podrían haber pretendido un lapso mayor. ¿Cómo lo pidieron reiteradamente? No lo sabía, pero era lógico de pensar. Si le parece, señor presidente, procedemos a la arista penal. Bien. Bueno, no sé si es claro, se lee bien, pero... en el tema penal, deriva de una apreciación que tuvimos en el sentido que se habría producido un delito de soborno y cohecho en relación con un parlamentario de parte de Soquimich. Y eso nos llevó a presentar una querella criminal en contra de la Sociedad Química y Minera Soquimich, y después ampliarla a Soquimich Salar y Nitratos Sociedad Anónima. Esto independientemente de la persecución de los delitos normales de personas naturales involucradas. Esta es una arista especial destinada a las personas jurídicas. Y esta querella se planteó, como dije, como una ampliación de la que ya se había deducido en contra de don Patricio Contese y don Pablo Longueira, por los delitos mencionados. El Ministerio Público decidió hacer investigaciones separadas respecto a las personas jurídicas. Se hizo la investigación correspondiente y el Ministerio Público procedió a formalizar a estas personas jurídicas, señalando que los hechos denunciados configuraban los delitos reiterados y consumados de la Ley de Responsabilidad de las Personas Jurídicas en relación con el soborno y el cohecho, cometidos todos en el domicilio de estas sociedades y con calidad de participación de autor. No está dicho acá, no sé si puede ser de interés del señor presidente y los honorables parlamentarios,
que el hecho que se imputaba era que Soquimich había participado y le había proporcionado a un parlamentario el texto de un proyecto de ley en materia de royalty, justamente, lo que le permitió después acogerse a ese sistema de beneficios tributarios, celebrando los correspondientes contratos con el mismo parlamentario, que ya no era tal, sino que era ministro. En eso consistió el hecho imputado. Durante la sustanciación de la investigación, con posterioridad a la formalización por esos delitos, se conoció en sucesivas reuniones, se conoció la intención del fiscal de la causa, que era el fiscal regional, señor Pablo Gómez, de acoger a Soquimich y sus filiales al sistema de suspensión condicional del procedimiento. El Consejo se opuso a la suspensión condicional, invocando su condición de víctima. Y esto producto que el sistema de suspensión condicional está previsto en el Código Procesal Penal y había sido precisamente modificado para dar la posibilidad a la víctima de ser escuchada y oponerse a esta salida alternativa, que implica naturalmente no aplicar una sanción penal. Se hicieron las argumentaciones que allí aparecen en torno a, en cuanto a la doctrina que subyace detrás del sistema de suspensión condicional, que está previsto para delitos menores o que los autores penalistas denominan delitos bagatelarios, de bagatela, que no tienen una relevancia social importante y que no ameritan la imposición de una pena que tenga un efecto disuasivo para el futuro, porque no hay un gran riesgo de peligrosidad. Entonces, para esos efectos se estableció este sistema de salida alternativa al juicio penal. Se estimó por el Consejo, en este caso, cuando me refiero al Consejo, me refiero al Consejo cuerpo colegiado de 12 consejeros. Y después esto se traduce en las alegaciones que hacen los abogados en las audiencias. El Consejo consideró que este había sido un caso paradigmático de cooptación de un parlamentario y que había impresionado además transversalmente a todo el sector político, perjudicando ostensiblemente el prestigio y la confianza que debe existir en el Parlamento. Esto vinculado al tema de las facturas que se estaban investigando en paralelo. Se consideró que había que dar un mensaje claro en cuanto a que hechos tan graves como estos no podían volver a ocurrir, y eso solamente se lograría a través de un juicio oral en que se impusieran verdaderamente sanciones a las querelladas. En la evaluación que se hizo para adoptar esta decisión o para sostener esta opinión, se consideró lo que significaba la Convención de las Naciones Unidas en materia de anticorrupción, en que había sido necesario que el Estado de Chile ratificara una serie de acuerdos precisamente para su incorporación a la OCDE, y el Convenio Anticorrupción de las Naciones Unidas, como se señala ahí, ya en el preámbulo contempla que es necesario que se persiga la corrupción y los Estados se comprometan a perseguir y a sancionar los delitos precisamente de soborno, que fueron los delitos que se incorporaron en la legislación nacional para perseguir la responsabilidad de las personas jurídicas. Existe un compromiso del Estado de Chile de perseguir este tipo de delitos. Me adelanto a la pregunta de si Chile incumplió este tratado. Yo creo que no, porque si bien existe el compromiso de perseguirlo, eso tiene que hacerse a través de las vías legales de la ley interna que existe al efecto, y eso es a través del Ministerio Público, con todas las posibilidades que el Ministerio Público tiene. Lo que importa es que la posición del Consejo de Defensa del Estado, como representante del Estado, se opuso a esta salida alternativa. Bueno, ahí está la importancia de escuchar a la víctima en esta materia, y aquí es donde se cita incluso la historia legislativa de la modificación
correspondiente a esta solución alternativa, en que el fiscal de la época mencionó lo importante que era que se escuchara a las víctimas, porque habían ciertos casos en que se producían escándalos en la comunidad, pero en ningún caso él lo planteó, yo creo que él estaba pensando en delitos como robo por sorpresa, ese tipo de cosas, delitos menores. En ningún caso lo planteó para delitos de envergadura, como es la corrupción a parlamentarios, que afecta a parlamentarios. Luego también se invocó que las propias instrucciones generales del Ministerio Público está previsto que estas soluciones están para otros efectos y que había que considerar la percepción que había en la sociedad respecto de la actuación de Soquimich y respecto a lo que podría pensar la sociedad si se aplicaba una salida como esta, y se podía pensar de que personas que cuentan con influencias, sea de carácter familiar, personal o de relaciones, podían salir indemnes de los procesos penales tan fácilmente. Además, se consideró que Soquimich se había comprometido a pagar más de 30 millones, entiendo que alrededor de 40 millones a la SEC en Estados Unidos, precisamente para evitar ir a juicio en Estados Unidos por los pagos irregulares a políticos chilenos, esto en relación con el tema de las facturas adulteradas. Esto en la audiencia correspondiente, luego de oír a las partes, el Tribunal de Garantía tuvo por aprobada la salida alternativa. El Consejo de Defensa del Estado dedujo recurso de apelación, que fue conocido por la Corte de Apelaciones de Santiago, la que confirmó la decisión del Tribunal de Garantía de origen, y una vez ejecutoriada esta sentencia y cumplida las condiciones que se le impusieron, se dictó el sobreseimiento definitivo respecto de estas personas jurídicas. Me faltó, no sé, las condiciones, no sé si no está la lámina, que se le impusieron. ¿Está en el papel? Porque aquí no está. Si me puede ayudar. Yo lo tengo aquí. Gracias. Las condiciones que propuso el fiscal de común acuerdo con estas personas jurídicas fue el pago a beneficio fiscal de 900 millones de pesos, la entrega dentro de 4 meses de un informe respecto del funcionamiento del plan de prevención del delito de la empresa, además el pago de 1.650 millones de pesos distribuido de la siguiente manera: Fundación Debra, 650 millones, Hospital Sanatorio Marítimo de Viña del Mar, 550 millones, Fundación Pequeño Cotolengo, 250 millones, y ONG Toki Isla Rapa Nui, 200 millones. Eso totalizó los 1.650 millones. El término de la suspensión del procedimiento fue de 6 meses, que es el plazo mínimo que establece la ley, y habiendo dado cumplimiento a todas estas condiciones, es que se dictó el sobreseimiento finalmente definitivo en la causa. Recuerdo que el Consejo, justamente teniendo en cuenta que se habían pagado alrededor de 40 millones de dólares en Estados Unidos por los mismos hechos, estimaba insuficientes estas condiciones. Bien, Presidenta, usted en esta segunda ronda, tercera ronda, ofrece la palabra. Diputado Vidal. Muchas gracias, Presidente. Quisiera hacer una pregunta a propósito de lo que mostró ahí, mencionó en una parte a Patricio Contese y a Pablo Longueira, y de la intervención que hacía antes el diputado Altolú. Aquí, lamentablemente, no es posible separar el tema de la extracción del recurso y el perjuicio que pudo haber tenido el Estado chileno respecto de quién ejecutó esas prácticas, porque lamentablemente están mezclados. Están mezclados, y lo hemos comentado varias veces en esta comisión cuando han venido otras personas, incluido el señor de Solminiac, es que SQM ejecutó prácticas corruptas hacia la clase política, reconocidas, 14 millones de dólares fue el número que nos dio acá en coimas a políticos. Entonces,
¿cuántos de todos estos prejuicios estaban en una especie de acuerdo con la clase política para que no lo fiscalizara? Es algo que entiendo es parte de toda esta investigación. Lo que quería preguntarle es al Consejo de Defensa del Estado, por su intermedio, presidente, en algún momento, recuerdo en prensa, se mencionó que habían muchos más políticos que estaban vinculados a este tema de boletas falsas y a través de facturas, de temas de pago de esta empresa, también de Penta. ¿Hay otros políticos que estén siendo investigados o hayan sido investigados aparte del señor Longueira que fue mencionado ahí? Diputado Nino Bartolini. A raíz de lo mismo, si bien lo que ocurrió en la oportunidad fue un daño a la fe pública, como acto, ¿no es cierto?, de política y todo, la verdad, ¿cuál sería, o si se corrigió, el daño patrimonial al Estado de Chile? Porque nosotros hemos visto todo el relato en la cual se paga royalty por los materiales que se sacan. Eso, independiente que lo hayan pagado a políticos, no tiene nada que ver, porque la cantidad de toneladas que salen de mineral, el Estado recibe esa plata. Quizás el daño patrimonial haya sido el costo, ¿no es cierto?, que es el costo de producción versus el costo de venta para poder pagar el impuesto de primera categoría. Ese quizás sea el daño patrimonial para el Estado. Y no sé si aquí el Consejo de Defensa del Estado pidió, ¿no es cierto?, esta retribución, si está dentro de todos estos valores que hemos escuchado. El pago es por los impuestos que se generaron producto de entregar, por ejemplo, 14 millones de dólares que a través de facturas la metieron a los gastos, y eso significó, ¿no es cierto?, menores utilidades, por lo tanto, Sokimich pagó menos impuestos por las utilidades. Porque en cuanto al material, creo que si está correcto, se pagó por la exportación directa que se hizo de los distintos materiales que Sokimich exportaba. Entonces quiero saber si se corrigió esa parte o quedó ahí en el limbo. A mí me cuesta entender tanta sincronización de todo. ¿Qué quiere que le diga? Si ese es mi problema. Cuando uno analiza las fechas, y uno dice, bueno, el acta, ¿no es cierto?, y yo entiendo la explicación, por eso quizás sería bueno tener las actas del Consejo solo en lo que tiene que ver con Sokimich, porque ya pasó el tiempo, ya se llegó a un acuerdo, por lo tanto la estrategia ya se vio. Podría uno decir si buena o mala o lo que sea, pero ya está. Entonces, porque uno dice, bueno, esto del 17 de enero del 2018 a las 5 de la tarde, esto se produce el 26 de enero del 2018. Todo lo que tiene que ver con la suspensión condicional de la sentencia. El acuerdo con Sokimich igualmente es de enero del 2018. Entonces, con esto estamos blanqueando a la empresa. Pues decimos, mire, se terminó, haga usted, pague estas cositas por aquí y por allá, blanqueamos a la empresa, porque si hubiésemos continuado con esto, una de las cosas que nosotros veíamos, la posibilidad era terminar, ¿no es cierto?, con la calidad jurídica de Sokimich, ¿no es cierto?, y terminar con la empresa. Porque ya que no pudimos atacar por ningún otro lado, era cómo terminábamos con la empresa a través de la Fiscalía. Y ocurre esto. Y como uno ya es vieja ya, pues, entonces uno dice, bueno, no, pero si uno es vieja en esto, vieja en política, vieja en toda esta cosa. ¿Sabes qué? Por su intermedio a la presidenta, todo cuadra en el puzzle de una manera impresionante. Cuando uno sabe que son tiempos distintos en el Estado, en la Fiscalía, y ocurre cuando termina un gobierno y el otro gobierno ni siquiera pide la revisión del proceso. O sea, porque también podría haber sacado de Contraloría esto y haberlo revisado, por lo menos, es lo que yo hubiese hecho, por lo menos. Entonces, a mí me preocupa, fíjese, esto de la suspensión condicional. Todo ocurre en el mes de enero, todo. Y es tan así, Presidenta, por su intermedio, que nosotros tuvimos que hacer una sesión especial en la Cámara en el mes de enero para saber lo que estaba pasando, porque Vitrán 2 veces fue, estaba la Presidenta de la Comisión incluso aquí, 2 veces, también fue citado y nunca fue. Nosotros tuvimos que enterar del convenio por una copia que fuimos a sacar a la notaría. A la Cámara no llegó nunca. Y tuvimos que ir a sacar una copia a la notaría. O sea, lo que ustedes tuvieron a la vista, nosotros nunca lo tuvimos. Sí, yo de verdad no creo en las coincidencias. No creo, no, hace rato que no creo en las coincidencias.
Y yo creo que aquí hubo, desde arriba, no sé quién ni cómo, que hizo coincidir el puzzle completo para salvar desde el punto de vista, ¿no es cierto?, o judicial o lo que tenía que ver con la empresa, para poder hacer este nuevo contrato. Porque si estaba, imagínense, cuestionado aquí, seguía cuestionada la empresa, ¿cómo íbamos a firmar un contrato nuevo? Mire, yo quiero saber, a lo mejor la opinión personal, entendiendo que quizás me va a decir, mire, no, paso, pero yo a lo menos en las coincidencias a esta altura de mi vida no creo en las coincidencias. Es que por intermedio suyo, presidente, la diputada Sepúlveda fue clarísima. Yo creo que, a pesar de que este no es un tema materia de esta comisión, no es competencia, el tema penal mismo, efectivamente la coincidencia sería bueno de repente indagar qué coincidencia fue la que hubo, digamos, a quién favoreció esas coincidencias, porque a lo mejor ahí va, a pesar de que yo entiendo lo de los 2 años, si efectivamente este juicio duró 2 años, más, duró 4, porque al final del día, pero 2 años en la parte, digamos, el último sprint. Pero hubo un último sprint que fue el cierre mismo, que fue muy rápido. Y yo creo que esa sí también es coincidencia en la última etapa. Una coincidencia que algunos estiman, ya lo hemos dicho, así que no, que fue para vanagloria quien lo estaba llevando a cabo, ¿no es cierto? Firmé un contrato histórico para Chile otras características como puede ser esta, la de poder tapar o poder ver a quién tapó este contrato, y eso sería, si pudiésemos dilucidarlo o por lo menos tener visos de qué ocurrió, sería extraordinariamente importante. Gracias, diputado Guigure. Ya al finalizar, y luego le cedo la palabra a usted. Bueno, usted puede percibir que hay un ánimo de esta comisión de velar por el interés nacional, y que es lo que ustedes también reflejan con el concepto de la institución que representa, el Consejo de Defensa del Estado. Pero en lo personal me parece que mientras más información hemos recibido durante estas ya 15, 16 sesiones, nos hemos de más duda, más incertidumbre, y en algunos casos yo creo que profundizamos nuestras convicciones de que efectivamente lo que no se hizo es velar por el interés del Estado. Los argumentos que ustedes entregan, los mismos argumentos que ustedes presentan, probablemente ustedes tomaron una decisión. Dijeron, mire, nos parece válido que en razón que el contrato era tan malo, y tan deficiente y tan débil el año 93, hoy día, y Vitrana dice algo parecido, esto está mejor. Que no ha pasado mucho en la Cámara, terminamos votando por cuestiones menos malas, pero ustedes optan por aquello. Pero me da la impresión que ustedes también se hubiesen tomado el otro camino de decir, ¿sabe qué? Vamos a defender los intereses del Estado, y cada uno de los argumentos del relato que ustedes hacen en razón del incumplimiento de la empresa de ese contrato, en cómo lo han detallado ustedes, probablemente si hubiesen tomado esa opción, le hubiesen entregado una tremenda contundencia con los argumentos como hubiesen relatado, porque también depende de la óptica, depende del convencimiento, donde uno dice, ha puesto por este camino, entendiendo que ustedes decían, mire, aquí aparece una incertidumbre de que vamos a perder, pero yo diría, cuando se defienden los intereses del Estado, a veces defender ese interés tiene su riesgo, pero se está defendiendo el interés del Estado, se está defendiendo el interés de la patria, se está mirando un poco más allá de una situación que ustedes lo indicaban recién, se salió con una salida alternativa acá, en un caso que no tiene que ver con el objeto de la comisión, pero eso fue una salida alternativa y un acuerdo, el menos malo, pero ¿qué percepción queda respecto, cierto, de esos hechos de alguna otra institución involucrada para la ciudadanía? Lo mismo yo creo que hoy día en la ciudadanía, y con argumentos, no una cuestión solo emocional de decir, ¿sabe qué? SQM, empresa corrupta y jamás debió haberse llevado esto. Ustedes hoy día sienten la misma certeza, hoy en este minuto, hoy 26 de noviembre, en la misma seguridad de cuando tomaron la decisión hace un tiempo atrás, de decir, ¿sabe qué? Volvemos a colocar la rúbrica con nuestra firma que hemos defendido el internacional, o aparecen algunas intenciones de haber revisado algún elemento más.
No, diputado Díaz, cerramos con eso y ustedes tienen la palabra para finalizar. No, brevemente, yo tengo más bien una diferencia con el presidente que le quiero expresar, porque yo creo que el margen de acción que uno puede tener en una investigación penal es muy distinto a la que tiene en un juicio arbitral. En un juicio arbitral la cancha está bien fijada por el contrato, y por tanto uno tiene que analizar sus opciones dentro del contrato. Transigir en un juicio arbitral, en realidad para eso se hace, para no judicializarlo, para tener una vía alternativa. Entonces, yo creo que de esa perspectiva es difícil ponerse en otra hipótesis, pero en cambio en la variable penal, claramente hay dos elementos que a mi juicio no se satisfacen. Por una parte, ni siquiera desde el punto de vista pecuniario, la compensación que Sokimich suscribe para la suspensión condicional de la pena se asemeja, creo que no alcanza los $5 millones, o sea, no es ni el 20% de lo que pagó en Estados Unidos por los mismos hechos. Por los mismos hechos. Y en segundo lugar, el delito es un delito grave, pero yo creo que el Consejo hace una afirmación que yo comparto. No es solamente el delito en particular de las personas que lo cometieron, sino que el impacto que tuvo en el valor de la confianza, que es un elemento fundamental del funcionamiento de una sociedad. O sea, el agravio, el injusto cometido tiene magnitudes que van más allá de lo meramente pecuniario. Entonces, da lo mismo si lo que hizo fue reparar el mal causado en términos del daño patrimonial, porque eso no hay como... porque no me parece que sea lo relevante. Yo más bien tendo a compartir la tesis del Consejo. Yo creo que el juicio ha llegado hasta su término. ¿Por qué planteo esto? Porque yo creo que vamos a tener que tener un capítulo en el que opinemos sobre este tipo de decisiones del Ministerio Público. Total, este es un juicio que está ejecutoriado, por tanto no estamos interviniendo en una competencia del Poder Judicial, ya hubo un fallo definitivo, pero que la suspensión condicional se utilice para estas cosas, para casos de esta envergadura, sin considerar, bueno, la conclusión del Consejo fue considerada, lo que pasa es que no fue acogida, que es distinto. Entonces yo creo que aquí este es un punto en el que algo tenemos que decir como comisión. Algo tenemos que decir como comisión. Respecto a mi primer punto, yo tengo una diferencia, como lo decía, no sé si... ¿Qué es la impresión que me he ido formando? La conversamos otro día informalmente. Sokimich no quería un nuevo contrato, Sokimich quería la ampliación de la duración del contrato. Lo más probable es que el monto que hubiese obtenido de haber un fallo del juez arbitral habría sido un monto que no hubiese satisfecho las expectativas de Corfo. El tema es si todo lo nuevo de este contrato es más o menos perjudicial para los intereses nacionales. Esa es la pregunta que yo todavía me hago. Tengo ya una cierta hipótesis, pero me la hago. Señor presidente, bueno, desde luego hay distintos aspectos. En cuanto a lo que se cobró y aquí lo que pagó Sokimich, los $20 millones, eso incluía las rentas impagas, considerando los correspondientes royalty o impuestos. Por lo tanto, en ese sentido se agotó, la deuda quedó saldada. Respecto de la celeridad con que todo esto se produjo y que ustedes no tuvieron acceso al texto del convenio, lamentablemente no nos lo pidieron a nosotros se lo entregamos al Senado, a la Comisión de Minería, que nos lo pidió, las escrituras públicas donde constaba el convenio, que son 2. En enero. Sí. Respecto primero el aspecto del juicio arbitral, nosotros creemos haber defendido adecuadamente el interés del Estado a través de nuestra asesoría, por cuanto yo puedo afirmar que existía serio riesgo, como se ha dicho anteriormente, de perder el juicio en cuanto a que se iba a mantener vigente el contrato de Sokimich hasta el año 2030, con todos los términos adversos que tenía para el Estado de Chile, y el más importante era el hecho de no tener certeza de conservar la propiedad del salar por las deficiencias del contrato. Luego también puedo afirmar, naturalmente como opinión personal, que el interés del Estado quedó adecuadamente cautelado con todas las nuevas
acuerdo o todas las modificaciones que se les introdujeron al contrato, tanto en cuanto a la manera de garantizar el control, la manera de contabilizar el material que se extrae y que se exporta, la manera de calcular el precio, la salida del señor Ponce del directorio y de todo cargo ejecutivo de él y su familia, etcétera. Todos los aspectos que señalé en un comienzo son todos en beneficio del Estado. Y yo creo que nosotros el riesgo que corríamos era mucho más grande, era continuar con un contrato malo, con absoluta incertidumbre para el futuro. Y por lo tanto todo lo que se modificó creo que beneficia al país. Ahora, respecto de la coincidencia, a mí me parece muy legítima su suspicacia, por su intermedio, señor presidente, de la señora diputada. Me parece muy legítima la apreciación. Nosotros tal vez estamos más acostumbrados a tener distintas aristas penales y civiles, porque son abogados distintos. En el caso del arbitraje participaban 2 consejeros nuestros y ellos nos iban dando cuenta y nos informaron de todo esto. Se hizo una sesión extraordinaria especial precisamente porque empezaron a apurar de Corfo y querían dejar cerrado el negocio, digamos, entre comillas. Y entonces se hizo una sesión extraordinaria para ver este tema fuera de lo común. En paralelo, otros abogados de la arista penal llevaban la causa penal y se produjo la coincidencia, que no depende de nosotros, de que en paralelo, en el mismo mes, tuvimos que opinar acerca de del tema de la salida, de las conversaciones que estaban existiendo entre el fiscal con los representantes de Soquimich para dar una salida alternativa. Yo creo que puede ser interpretado de la manera que usted lo señala, pero a mí no me consta, yo no conozco qué hilos podrían haberse movido detrás de todo esto. Yo lo único que puedo asegurar, bajo la fe de mi palabra, yo ya era presidenta en enero de este año. A mí, no solo esta vez, sino que nunca, desde que he sido consejero, nunca he recibido un llamado de una presión de nadie. Jamás. Y en este caso tampoco. Yo, de hecho, en este caso estaba de vacaciones, la sesión no la cité yo, la citó el subrogante. Yo llegué de vacaciones a la sesión a tratar este tema. Y insisto que coincidentemente por otro carril caminaba el tema penal y en el tema penal con otros abogados. Nosotros en el tema penal perseveramos por las razones que señalé, que nos parecía gravísimo, y nosotros también apelamos de la decisión que aceptó la salida alternativa, nos fue mal, y por lo tanto agotamos todos los recursos posibles, no había otro recurso posible en materia penal, no existe, por lo tanto hicimos todo lo que teníamos que hacer y que nos aconsejaba nuestra convicción íntima de que este tema era para tratarse en un juicio oral y público, que fuera ejemplarizador. Presidenta, perdón, por intermedio suyo, presidente, perdón que use de su tiempo, pero la verdad es que me gustaría preguntarle dos aspectos. Uno, ¿qué acciones penales finalmente faltaron por ejecutar acá? Y lo otro es que a mí me produce un tema, presidente, que es importante, y es que usted no lo pudo responder. Todos estos recursos que iban al gobierno regional, que iban a empresas, no, ¿en qué condiciones, bajo qué figura legal Soquimich traspasa esos recursos? Porque son flecos que quedaron en el contrato que a mi juicio no fueron bien bajados, y eso habla de la premura, de la rapidez con que en el último tramo, porque claro, vuelvo a insistir, cuando uno piensa en 4 años dice no, este juicio no fue rápido, no fue express. Si piensa en 2 tampoco, pero una parte final que se hizo con rapidez y incurrió en estas bajadas que no están claras. O sea, ¿bajo qué figura legal Soquimich le entrega recursos a los gobiernos regionales, a las empresas o a las comunidades? Sí, es que
mi abogado, que está aquí, que es de la Católica de Valparaíso, además que fue el mejor alumno de la Católica, en su época, estudioso de todo, me acaba de entregar el acta, ¿no es cierto?, del acuerdo que hubo, ¿no es cierto?, entre Soquimich y el ¿cómo se llama?, la Corfo. Entonces, aquí ellos dan, siendo privados, siendo un acuerdo, dan todo lo que las instituciones públicas deberían hacer y los tiempos que deberían ocurrir. Entonces se dice, mira, el texto del contrato el 5 de enero, la autorización de la SESCHEN el 8 de enero, el directorio y la Junta de Soquimich con el Consejo Corfo el día del 12 de enero, el Consejo de Defensa del Estado y Hacienda el 15 de enero, la firma del acta de conciliación y contrato el 16. O sea, y la colocan ellos. O sea, la carta Gantt la entregan ellos. Entonces a mí me complica. Yo quería pedir, presidente, yo creo que con más urgencia lo que tiene que ver con el fiscal nacional. O sea, no solo para lo que existe en aduana, sino para ver qué es lo que pasó con esto, por qué tomaron esta decisión. Además, en desacuerdo con lo que hizo el Consejo de Defensa del Estado. O sea, aquí yo quiero saber la razón por qué se produce Claro, esto. Entonces yo creo que hay dos razones por las cuales hay que invitar al fiscal. Eso, presidente. Diputada, bueno. El fiscal está por irse. Sí. Habiéndose cumplido el objeto de acción, esta se levanta. Perdón. No. Quedó una pregunta, pero no sé si la suya. El tema de cómo se entregan los dineros a los gobiernos regionales y comunidades indígenas. A ver, ¿Tú sabes eso? Bueno, yo entiendo que... Ahí sí. El contrato establece el pago directo al gobierno regional por parte de Soquimich de cierta cantidad de dinero y el pago a las comunidades de la zona, las comunidades indígenas de la zona, que son hartas. No conozco el detalle de cómo efectivamente cómo se organizó la Corfo directamente para el pago de estas sumas. No le puedo contestar eso. Gracias, presidenta. Gracias, señor Varela.